Nos bailan con el cuento, y aquí voy a ir destruyendo una serie de mentiras y argumentos falaces. Nos dicen que en este momento ya no vale la pena construir una refinería, que ya nadie construye refinerías, que ya no es negocio, que lo mejor es vender petróleo crudo. A ver, nos tendrán que explicar esto. De acuerdo a British Petroleum Statistical Review de 2017 y del año pasado, de 2018, año por año publican la lista de todos los países en el mundo con su capacidad de refinación. De nada nos sirve medir el número de refinerías, de nada nos sirve, porque hay refinerías chiquitas que pueden refinar 30,000 barriles de petróleo al día, y hay refinerías como la que está construyendo la India, de 1,000,000 de barriles al día. Para que se den una idea, Dos Bocas está pensada para refinar 400,000 barriles. De nada nos sirve que digan, vamos a construir 10 refinerías. Pues mira, 10 refinerías de 30,000 barriles no le llegan a una de 400,000. La capacidad de refinación se mide por cuántos barriles puedes procesar al día. Y entonces todos los que andan de mentirosos por la vida, tratando de engañar a la gente, ustedes no se dejen engañar. Hace 500 años Maquiavelo decía, para que yo engañe a alguien, necesito a alguien del otro lado que se deje engañar. Sí, pero la gente que tiene información estamos impermeabilizados. A mí no me engañan, que la ya no es refinación. No, a ver, monitos, si alguien nos está viendo de los que dicen que ya nadie refina. Ahí les van datos de British Petroleum. China, es la comparación entre 2016 y 2017. En los últimos 11 años, China pasó de refinar 6 millones de barriles diarios a 14 millones y medio. Es decir, en los últimos 11 años, China aumentó en 8 millones de barriles diarios su refinación de petróleo. 20 veces el proyecto de Dos Bocas en Tabasco. 20 veces. Rusia y la India aumentaron en estos 11 años 2 millones de barriles de petróleo al día. 5 veces lo de Dos Bocas. Los mismos Estados Unidos, que son los que nos convienen con el cuento de que no hay que refinar, ellos han aumentado su capacidad de refinación en 1.3 millones de barriles más al diario. 3 refinerías de Dos Bocas, los gringos. Y hasta países no petroleros como Corea del Sur han aumentado su capacidad de refinación en 800,000 barriles diarios. 2 refinerías de Dos Bocas. Y lo mismo ha hecho Arabia Saudita. Miren, ya les mostré 6 países, 6 potencias petroleras que han aumentado su capacidad de refinación en los últimos 11 años. ¿Se está aumentando la capacidad de refinación en el mundo? Claro que sí. Sí se está aumentando. Pero no solo. Los datos nos muestran que han aumentado su capacidad de refinación en menor cantidad, pero ahí van. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Singapur, España, Tailandia, Venezuela, Irak, Holanda, Italia, Brasil, Indonesia. ¿Ya cuántos países les dije? 14 países. Todos han aumentado su capacidad de refinación. ¿No es negocio? O sea, a ver, entonces ¿qué? ¿Los Estados Unidos construyen refinerías porque no es negocio? Por favor. China aumenta su capacidad de refinación en 8 millones porque no es negocio, porque pierden dinero. Aquí se había venido denunciando por la UNTIP, Unión Nacional de Trabajadores Técnicos y Profesionistas de Pemex, que una política deliberada de los gobiernos neoliberales, del PRI y del PAN, había sido el desmantelamiento de nuestra industria petrolera. Y uno de los elementos es la pérdida de nuestra capacidad de refinación. La última vez que se construyó una refinería en este país fue en el lejanísimo 1979. Hace 40 años que en este país no se construye una refinería. Como si no necesitáramos gasolina. Como si no necesitáramos gasolina. Y este desmantelamiento arranca con un fraude electoral. 1988, la imposición en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezamos a perder nuestra capacidad de refinación. Pasamos con Miguel de la Madrid, donde nuestras refinerías eran del 92%, trabajaban al 92%, ya con Carlos Salinas de Gortari bajó al 84%. Ya fue un bajón fuerte, Pero además, los mexicanos tenemos que entender que los mexicanos
en 1938 teníamos capacidad de refinar 0 barriles. 0. No refinábamos. Y llegamos a refinar en el máximo, terminando el sexenio de Miguel de la Madrid, ya estábamos refinando 1.400.000 barriles diarios de petróleo. De cero, partimos ahí. Bueno, con Zedillo bajó un poquito más, con Fox un poquito más, y el otro bajón se da con el siguiente fraude electoral. No es casualidad, 2006. La imposición del espurio Felipe Calderón, hoy muy gallito, que nos debería de explicar por qué con él bajó la capacidad de refinación al 77%. Y el bajón fuerte con Enrique Peña Nieto, en donde nuestras refinerías ya en 2016 iban bajando al 69%. Ahorita les voy a dar datos más precisos. Culpables de perder nuestra capacidad de refinación, los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, el señor Fox, el señor Calderón, Peña Nieto, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Nosotros tenemos 6 refinerías y había una 7ª aquí en Ciudad de México, la refinería de Azcapotzalco. Todas construidas por mexicanos. No vinieron los coreanos a construirnos las refinerías. Nosotros construimos nuestras refinerías. Todavía hay muchos ingenieros en México que construyeron refinerías. Ya saben construir refinerías. Estuvieron en Tula, estuvieron en Salina Cruz. La caída de producción de nuestra refinería es de este calibre. Cadereyta, Nuevo León, pasó de refinar 73,000 barriles a el año pasado, marzo del año pasado, 58,000. O sea, todavía, ya veníamos mal, todavía le dieron un bajón del 20%. Caso dramático, la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Pasó de refinar 67,000 barriles diarios a solamente 7,000. Minatitlán, de 53,000 a 20,000. Salamanca, de 64,000 a 41,000. Tula, de 105,000 a 45,000. Y Salina Cruz, de 97,000 a 49,000. Ahí está la razón del desabasto. Y aquí está la razón del tener que importar gasolina de los Estados Unidos. Esta fue una política deliberada de los gobiernos del PRI y el PAN, que todavía nos tendrían que dar explicaciones, en vez de andar llorando como plañideras. Ay, la refinería, los mangles. A ver, los mangles en Tabasco. Pues si ustedes destruyeron todos los manglares en Quintana Roo, no se hagan. Ahora nos salen a decir, es que estamos preocupados por los mangles en Tabasco. A toda la gente que me dice eso, ya les he preguntado, a ver, ¿cuánto es el largo del frente que va a tener la refinería? ¿Y cuánto mangle se va a destruir? La respuesta es el silencio total. No saben, critican el proyecto del Tren Maya. Les he preguntado a la gente, oye, ¿y tú has hecho el tramo Escárcega-Bacalar? Miren, parece que les dije en chino. No saben qué es Escárcega, parece que es la primera vez en su vida que oyen la palabra Escárcega y es la primera vez en su vida que oyen Bacalar. Es más, cuando ya les preguntas, ¿has puesto un pie en la península de Yucatán? No. Es que van a tirar árboles. A ver, 600 kilómetros de la carretera Bacalar-Escárcega, el tren va a correr paralelo a una carretera que ya está. Vas a dejar mover gente que vas a pasar de mover en autobuses al tren. Vas a ahorrar hidrocarburos, vas a contaminar menos porque se van a mover en un tren eléctrico. Pero no conocen, no saben, ni conocen a su país y andan de muy críticos. Bueno, ¿qué nos pasó con estos gobiernos neoliberales? Yo ubico fundamentalmente 2 grandes culpables, Calderón y Peña Nieto. Fue el desastre. Pero también Fox y Zedillo porque no hicieron nada. Miren, en 2006 México importaba 200,000 barriles diarios de gasolina. Para el final del sexenio de Felipe Calderón, ya estábamos importando 400,000 barriles diarios. Es una cosa verdaderamente kafkiana que un país que produce jitomate los mande a otro país, los muelan e importemos catsup.
Que España, que produce naranjas, mande a Inglaterra sus naranjas a que se las expriman y luego España importa jugo de naranja. Ya me imagino a los de San Luis Potosí mandando sus tunas a Japón para que les hagan queso de tuna y luego importan queso de tuna o las quesadillas potosinas. O sea, por favor, ¿cómo se elevó la importación de gasolina? Ojo, pero importar 400,000 barriles diarios de gasolina cuesta y se paga en dólares. Así de sencillo. Vean la gran paradoja de este país. Hay mexicanos que trabajan en refinerías en Texas, que están desmembrada su familia, que sus hijos están creciendo sin padre, porque se han tenido que ir a Estados Unidos a refinar petróleo mexicano, porque no se refina en México. Y entonces se van a Estados Unidos. Y México manda petróleo mexicano a Texas, los gringos nos lo refinan y luego nosotros les compramos a ellos la gasolina refinada. Mandamos hasta recursos humanos. ¿Cuánto nos costó este chistecito que deberán explicar los panistas? Todos los panistas, primero póngansenos a explicar esto. Porque en 2006 importábamos 1,300 millones de dólares de gasolina. Para el final del sexenio de Calderón, estamos importando ya 10,500 millones de dólares. El año pasado, con Peña Nieto, este país estuvo importando petrolíferos, 30,000 millones de dólares por importar gasolina, por importar diésel, por importar turbocina y por importar combustóleo. 4 productos que salen todos de una refinería. 30,000 millones de dólares. Son 600,000 millones de pesos que salen de este país cada año por importar un producto que debería de estarse produciendo en el país. Para mí, este solo dato justifica la refinería de Dos Bocas. Este solo dato. Y que no se hagan tontos. A ver, hacen un escándalo que porque la refinería va a costar 8,000 millones de dólares. Yo a toda esta gente que hace escándalo los regresaría a la primaria con la maestra Lupita para que repasaran sumas, restas y ya. Con la maestra Lupita, no más. A ver, 8,000, ¿por qué se escandalizan por 8,000 millones de dólares? Ay, el dinero. A ver, 8,000 millones de dólares. Repásate la tabla del 2. 8 por 2, 16. Multiplícale por 10 y ya tienes la conversión a pesos. Son 160,000 millones de pesos. ¿Por qué te escandalizas por 160,000 millones de pesos cuando no te escandalizas por 600,000 millones de pesos que se tiene que importar cada año? O sea, a ver, ¿cómo pasaste la primaria? 600,000 es mucho más grande que 160,000. Ah, bueno. Se va a desconectar tantito y van a volver a conectar. Entonces, ¿qué? ¿Me dicen? ¿Ya?